Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central. Viernes 16 de marzo de 2018, amigos y amigas, bienvenidos todos a la emisión central de TVL Noticias. Gracias a quienes nos siguen a través de la señal de los medios legislativos, la radio de la Asamblea Nacional y Televisión Legislativa. También a quienes nos siguen a través de la página web en www.asambleanacional.gov.es. De inmediato empezamos con el desarrollo de la información. El cumplimiento de las preguntas 3 y 6 de la consulta popular está a punto de hacerse efectivo. Este viernes se llevará a cabo el segundo debate del proyecto de ley que deroga la ley de plusvalía y la propuesta de reforma a la ley del Consejo de Participación Ciudadana. Ambas propuestas fueron tramitadas por la Comisión Ocasional de la Consulta Popular 2018. El efectivo cumplimiento de las preguntas 3 y 6 de la consulta popular está a punto de entrar en vigencia. Este viernes 16 de marzo a las 13 horas será el segundo debate del proyecto de ley que deroga la ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos, conocida como Ley de Plusvalía, que llegó a la Asamblea Nacional con carácter urgente en materia económica por parte del Ejecutivo. Asimismo, a las 16 horas será el segundo debate del proyecto de ley reformatorio a la ley que rige el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con lo cual se dará paso para que los consejeros de participación a partir de 2019 sean electos por sufragio universal cada 4 años. El mecanismo de elección de los consejeros fue el tema que centró el debate. Este será a través de distritos electorales. La integración de los mismos, que deberán ser 7, estará a cargo del Consejo Nacional Electoral. Así lo explica el asambleísta Fernando Burbano. Un consejero por cada región y su respectivo alterno. Si el consejero es hombre, su alterna mujer, y si el consejero electo es mujer, su alterno hombre. El más votado siempre. El concurso de méritos y oposición que proponía el presidente de la República quedó afuera. Sin embargo, el asambleísta César Litardo explica los requisitos y prohibiciones para ser candidato. Hay requisitos muy exigentes, como por ejemplo, de que no haya afinidad en consanguinidad y en afinidad como tal para quienes sean postulantes, para niveles jerárquicos hasta el 5.º nivel jerárquico en la ley. Eso implica que quienes sean familiares de presidente, vicepresidente, de ministros, asambleístas, prefectos y alcaldes no podrán ser candidatos. También pues la inhabilitabilidad de hace 5 años atrás de no haber sido miembros de un partido político. Ambos proyectos de ley fueron tramitados por la Comisión Ocasional Consulta 2018. Los 2 informes deberán remitirse al Ejecutivo para que envíe su objeción parcial o veto, y en lo posterior sean publicados en el registro oficial. Lorena Espinosa, TVL Noticias. En el sistema EQ 911, las autoridades de los Ministerios del Interior y Defensa Nacional informaron sobre la detonación que se produjo en la parroquia de Borbón Esmeraldas. Hasta el momento no se reportan víctimas mortales ni heridos de gravedad. Ricardo Bravo con el informe. Te escuchamos, Ricardo. Gracias, María Fernanda. Amigas y amigos, efectivamente nos encontramos en el Sistema Integrado de Seguridad EQ 911, ubicado en el sector del Iquimbía, en el centro de la capital, en donde las autoridades de la Fiscalía General del Estado, del Ministerio de Defensa, también de las Fuerzas Armadas, brindan una rueda de prensa para entregar detalles. En un principio se había anunciado sobre el supuesto atentado que se sucedió en horas de la madrugada en la parroquia de Borbón, en la provincia de Esmeraldas, pero las autoridades han entregado información sobre un operativo denominado Libertad, el mismo que se registró esta madrugada, en donde se obtuvo como resultado 5 personas que han sido detenidas. Esto con relación al atentado terrorista del último 27 de enero que se suscitó en San Lorenzo, Esmeraldas. Las autoridades del ministro del Interior, César Navas, ha informado que se realizaron allanamientos a 20 domicilios, 2 en la provincia de Guayas y 18 en Esmeraldas, puntualmente en las zonas de Mataje, Ricaurte y San Lorenzo. En los próximos minutos está previsto que las autoridades de la Fiscalía tomen las versiones por parte de estos 5 ciudadanos que han sido detenidos relacionados con el atentado terrorista sufrido o que se realizó en San Lorenzo, esto en Esmeraldas, sobre el atentado o el presunto atentado que se registró en Borbón esta madrugada. Las autoridades han señalado que se encuentran en etapa de indagación.
Hay 3 personas, 3 ciudadanos quienes estarían detenidos, los mismos que se encuentran en etapa de indagación. Nosotros vamos a entender todos los detalles de la emisión estelar de TVL Noticias. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Ricardo, por tu informe, y ahora les contamos que la posible reestructuración de las comisiones legislativas y del Consejo de Administración Legislativa ya concita el debate al interior de la Asamblea. Asambleístas de distintas bancadas consideran pertinentes los cambios, pero con previa evaluación de la gestión de cada mesa parlamentaria. Tras la designación de la nueva presidenta de la Asamblea, ya se rumora posibles cambios en las comisiones y en el Consejo de Administración Legislativa. El oficialista César Litardo sostiene que máximo la próxima semana ya se definiría este tema, del que consideró saludable para el país. Creo que lo más saludable para esta Asamblea es que se reestructure toda la Asamblea como tal y en ese sentido pues tener ya la gobernabilidad al interior de la Asamblea. De su lado, el independiente Héctor Yepes, titular de la Comisión de Participación Ciudadana, dijo no tener problema en poner a disposición su cargo, pues considera que se debe evaluar su gestión. Si evalúan que he hecho un trabajo correcto, seré ratificado y si no, seré sustituido. No sé cuál es el terror. No obstante, quien defiende su trabajo es Henry Cucalón de las filas del Partido Social Cristiano. ¿Acaso el vocal social cristiano en el CAL boicoteó alguna ley a favor del pueblo? Eso la gente lo tiene claro, así que los que no obraron en consecuencia del pueblo, que se atengan a las consecuencias. En cambio, desde los colegas de bancada Fernando Villamar y Mae Montaño, es urgente los cambios en la Asamblea Nacional. Es parte de las cosas que tiene que enfrentar este proceso de transición en el legislativo en los próximos días de manera urgente. Porque hay gente que habrá hecho bien, habrá que analizar, habrá que evaluar y en ese caso habrá que ratificar, pero debe quedar abierta la posibilidad de hacerlo. Cabe recordar que ya fue presentado un proyecto de resolución para el cambio de autoridades de la Asamblea Nacional de iniciativa del legislador Raúl Tello, propuesta que contó con el respaldo de 80 votos. Se prevé el tratamiento de este pedido la próxima semana. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y este jueves se llevó a cabo la primera reunión del Consejo de Administración Legislativa, presidida por la nueva presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas. A la cita acudieron los legisladores Carlos Berman, Verónica Arias, Luis Fernando Torres y Patricio Donoso, integrantes del CAL. En la reunión se resolvió aplazar la fecha del receso legislativo, mismo que se cumplirá desde el 29 de marzo al 9 de abril. Con esta prórroga se busca evacuar varios temas pendientes. Según los asambleístas Luis Fernando Torres y Patricio Donoso, uno de estos aspectos sería la posible reestructuración de comisiones. Por lo que haber pospuesto la vacancia era normal y no generaba ningún tipo de inconveniente. Habrá que esperar que la Unidad Técnica Legislativa pase informes al CAL sobre proyectos de ley para que podamos concentrarnos después de la vacancia o antes en la calificación de esos proyectos. La Asamblea tiene que funcionar después de lo que ha ocurrido en estos días. No, eso se lo va a hacer precisamente la próxima semana. La Comisión Ocasional AMPETRA aprobó de manera unánime, con 8 asambleístas presentes, el informe sobre casos de abuso sexual a niños y adolescentes en instituciones educativas. El documento de control político revela negligencia por parte de los ministros de Educación entre el 2010 y 2018. Las recomendaciones del documento serán remitidas al ámbito judicial. Es el segundo informe de la Comisión Ocasional AMPETRA, que fue creada para investigar los casos de abuso sexual a niños y adolescentes en instituciones educativas. El documento trata sobre el control político realizado al Ministerio de Educación entre el 2010 y 2018, en el que se revelan negligencias por parte de las autoridades reguladoras. Y además, pasando las siguientes instancias, no han cumplido su papel de verificar, ¿no es cierto?, y tomar las acciones pertinentes como sumarios administrativos, como separación de los docentes. En el informe constan los nombres de los exministros Freddy Peñafiel y Augusto Espinosa, actual asambleísta. A ellos se los acusa como responsables de no haber seguido los protocolos establecidos. Además, en el periodo de gestión, el número de denuncias de delitos sexuales incrementó. No puede ser posible que de 2014, de 34 casos, a 2016 haya incrementado casi a 400 casos y que ninguno de esos casos haya sido judicializado. Algunos dicen que esta responsabilidad llega tarde y que se la debió presentar 5 meses atrás, luego de las comparecencias de las autoridades y el inicio de juicio político. Hablamos en su momento, cuando tenía que presentarse el juicio político en contra del señor Augusto Espinosa,
Teníamos todos los elementos de juicio que tenemos ahora para establecer el mismo informe. Recuerden que el juicio político concluyó justamente cuando el CAL trató, o sea, ese era el tiempo final. Espinosa se pronunció en su cuenta de Twitter diciendo que la comisión negaba el derecho de desvirtuar con pruebas de lo que se dice. Las recomendaciones del informe se compartirán con la Mesa Interinstitucional de Justicia que trabaja en conjunto con la comisión. Según los legisladores, se deberán tomar acciones y sanciones respectivas ya en este ámbito, pues en lo político ya no cabe el juicio político. Esto no se trata de cualquier delito. Esto se trata de haber dañado la vida a un niño, a una niña, a un adolescente, pero haber acabado con una familia. Aún falta un informe de la comisión que deberá contener una propuesta de ley para prevenir y combatir el abuso sexual contra niños y adolescentes. Además, no se descarta que de él se desprendan reformas legales. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Es momento de una pausa, pero ya regresamos con más de la emisión central de TVL Noticias. Quédese en nuestra sintonía. Regresamos con TVL Noticias Emisión Central luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias Emisión Central. Gracias por continuar con nosotros y ahora les contamos que el proyecto de ley para la circunscripción territorial especial amazónica ya fue enviado al Ejecutivo para el análisis del presidente Lenín Moreno. En su calidad de colegislador, el mandatario podrá vetar total o parcialmente la norma o a su vez sancionarla favorablemente para su posterior puesta en vigencia. La aprobación de la ley amazónica fue aplaudida por todos quienes habitan en las provincias del oriente ecuatoriano. Ramón Júa, alcalde de Huamboya, y Guido Vargas, gobernador de Sucumbíos, aseguran que les permitirá invertir en proyectos urgentes. Sobre todo las comunidades rurales es netamente de una estrecha pobreza. Vamos a apuntar a esto, alcantarillado. Con esta ley amazónica va a permitir también mejorar los aspectos sociales, culturales, ambientales, que verdaderamente nos hacía mucha falta. Jofre Poma, asambleísta por Sucumbíos y proponente de la ley, explica los cambios que se realizó a esta ley en beneficio de los amazónicos. Este fondo distribuye de manera equitativa para la región amazónica a través de sus gobiernos locales. El 28% para los gobiernos provinciales, el 58% para los municipios, el 10% para las juntas parroquiales y el 4% para una secretaría técnica, que para mí esa es la secretaría que va a tener toda la responsabilidad técnica de conducir la articulación de planificación con toda la región en todos sus niveles de gobierno. La ley amazónica ya fue enviada al Ejecutivo desde la Asamblea Nacional para la objeción parcial o veto y su posterior promulgación y puesta en vigencia en el registro oficial. La prioridad número 1, educación superior, universidad, investigación, hacia allá tiene que apuntar la región. Segunda prioridad, el tema agroproductivo, el tema ambiental, el tema cultural. Esas son las prioridades que tendrán este fondo, para lo cual tengan que invertirse proyectos regionales. Los municipios con el otro fondo harán en función de sus competencias, pero fuimos bien claros en la legislación de que el 100% de estos recursos tienen que ser para obra, para inversión, no pueden ser para gasto corriente ni para administrativo. Además, se tiene que se tiene que auditar cada año. El presidente Lenín Moreno tiene 30 días para realizar las observaciones. En ese caso, el proyecto de ley retornará a la Asamblea, donde los legisladores tendrán 30 días más para realizar los cambios. Clever Aranda, TVL Noticias. La Asamblea Nacional continúa el análisis de las propuestas de reforma a la Ley de Comunicación, mientras que desde la academia defienden la normativa y plantean que la reforma es el mecanismo más idóneo, ya que una derogatoria sería un retroceso, sostienen. En el 2013, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Comunicación. Su fin era fomentar los derechos de la libertad de expresión y el acceso de todos a la comunicación e información. Sin embargo, luego de su expedición, actores políticos y sociales han cuestionado su aplicación, su legitimidad y que no ha fomentado la libertad de expresión. En la legislatura, algunas posturas plantean cambios a la normativa, otras proponen su derogación, suprimir la Supercon y desechar la figura del linchamiento mediático. Desde la academia, defienden la normativa y argumentan que una reforma es lo más adecuado. Edgar Vega, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, defiende la ley, porque ha logrado prohibir la emisión de contenidos discriminatorios, racistas y sexistas. Solo cuando se ha visto en el horizonte la presencia de una normativa
estatal, ahí los medios han tenido que reaccionar. José Villamarín, docente universitario, sustenta que es necesario que la comunicación esté regulada. Para que se armonicen los intereses de todos los actores sociales. Villamarín explica que lo ideal sería que los medios de comunicación se autorregulen, pero como responden a intereses comerciales, el Estado es el que debe regular la comunicación, sostuvo. Quien tiene que implementar esta ley de comunicación que posibilite lo que yo llamo esta relación armónica entre estos sectores. Sobre la propuesta de reforma, Edgar Vega argumenta que de existir modificaciones, estas deben ser limitadas. Una apertura indiscriminada a la reforma de la ley traería consigo el riesgo de ir para atrás. Mientras que José Villamarín dice que antes de la reforma, primero es necesario conocer qué artículos de la normativa están siendo punitivos, reguladores y controladores. Los artículos que son sancionadores, los artículos que son controladores, tendrían que eliminarse. Y los artículos que son reguladores tienen que mantenerse. Mientras las posturas son diversas, el legislativo avanza en el análisis de las propuestas que en esta materia se encuentran bajo tratamiento. Efrén Espinosa, TVL Noticias. Este sábado, a partir de las 9 de la mañana, la asambleísta María José Carrión, junto a diferentes fundaciones, realizarán el evento Por Amor y Ternura para rendir homenaje a los niños con síndrome de Down, pues su Día Internacional determinado por las Naciones Unidas es el 21 de marzo. Esta fecha fue fijada porque representa la triplicación de cromosoma 21, causante del mencionado síndrome. La cita se realizará en el sur de Quito, donde se organizará una caminata inclusiva desde la ciudadela Atahualpa hasta el Parque de la Concha Acústica. Antonio Garcés, representante de Fundación Remar Ecuador, también participará del evento. Haciendo un evento artístico, una caminata con nuestros niños, con nuestras niñas, para garantizar que se recuerde y se conmemore la incorporación y la inclusión de estas personas que han tenido este síndrome del cromosoma 21, la trisomía del cromosoma 21, y que llenan de amor y de alegría sus hogares, que llenan de felicidad sus hogares. Es una de las características de las personas con síndrome de Down, pero queremos también garantizar de que se luche por la inclusión de estas personas en la sociedad. Muchas veces las madres, los padres, incluso las fundaciones, el esfuerzo que hacen las fundaciones por lograr la incorporación académica, educativa, la incorporación social inclusiva, la incorporación en ambientes seguros para las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Vamos a solidarizarnos y también vamos a ir con nuestros niños. No son niños de síndrome de Down, pero son niños que tienen otro tipo de problemas, ¿verdad?, de abandono y bueno, problemas de igual manera, ¿no? Entonces vamos a estar también colaborando con las demás fundaciones, vamos a estar allí apoyando también este evento. Queremos ser partícipes también de este importante evento y queremos sobre todo pues sumarnos a este llamamiento, ¿no?, a este evento que están organizando la doctora. La Comisión de Participación Ciudadana recibió en comisión general a agricultores de la zona sur del país, quienes denunciaron atropellos de los que han sido víctimas por parte del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. Además, los comerciantes solicitan que estas acciones se investiguen. La Secretaría Nacional de Aduana ha incautado más de 9 millones en mercancías a nivel nacional hasta el 2017 por presunto contrabando de diferentes productos en las fronteras del país. Sin embargo, Germán Hidalgo y César Rogel, agricultores de la zona sur del Ecuador, llegaron hasta la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, según ellos, para denunciar los atropellos de los cuales han sido víctimas por parte de la SENAE. Según los comerciantes, existe abuso de autoridad por parte de esta institución, pues sus productos y sus camiones han sido capturados. Mis carros llevan detenidos 3 meses. Tengo deudas con el banco que me han sobregirado, ya no tengo dinero para cubrir los sobregiros, no tengo dinero para pagar el crédito. La carga es legal, ahí está todas las inspecciones que están emitidas por el MAGA, por los señores del LUBA, lo cual me certifica que mi carga es legal. Tengo la señora que me vendió que cosecha 1.050 quintales y me vende de los cuales 654. Además, ellos solicitan que este tipo de acciones no se cometan con los productores y se investiguen. Pues me siento perjudicado. Yo quiero
acudir a la sensibilidad de ustedes, señores asambleístas, para que emitan una resolución o cualquier proceso para que favorezcan, y a algunos más, y muchos carros que están detenidos hasta 5, 6, 7 meses en el transcurso, en diferentes sectores de la aduana de Saucillo, de Macará y del Catamayo. Tras estas comparecencias, el asambleísta por el movimiento Creo, Byron Zuquilanda, mocionó para que la mesa solicite la comparecencia del director nacional del SENAE y las autoridades de la SENAE de Loja. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Es momento de una nueva pausa, pero ya regresamos con más de la emisión central de TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias emisión central luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias emisión central. Continuamos informando y ahora les contamos que hasta este mes está previsto la declaración al impuesto a la renta del año 2017. Jimena Carballo, jefa de asistencia del SRI, en una entrevista para TVL Noticias Primera Emisión, explicó cuál es el proceso para esto. Durante todo el mes de marzo, las personas naturales deben declarar el impuesto a la renta correspondiente al año 2017. En una entrevista para la primera emisión de TVL Noticias, la jefa de asistencia del Servicio de Rentas Internas, Jimena Carballo, explicó quiénes deben hacer esta declaración. Pueden estar una persona que está en relación de dependencia y con ingresos por una actividad económica o ejerciendo un libre ejercicio en su profesión. Entonces, esas personas, si es que tienen la base imponible de 11.290, es decir, sus ingresos menos gastos y llegan a esta base imponible, están en la obligación de hacer su declaración de impuesto a la renta de personas naturales. Los límites para la deducción para gastos personales, en los que constan vivienda, educación, alimentación y vestimenta, son 3.679,25 y salud, arte y cultura con 14.677. Estas declaraciones deben estar justificadas con facturas. Jimena Carballo también explicó los límites de tiempo según el último número de la cédula para declarar los impuestos. Que ya viene es de acuerdo al 9º número del RUC o de la cédula, ¿sí? Entonces, en el tema del número 1, tenemos que su fecha tope va a ser hasta el 10 de marzo. Ahí tenemos en pantallas, tenemos el 2, 12 de marzo, el 3, 14 de marzo, el 4, 16, 5, 18, 6, 20 de marzo, 7, 22, 8, 24, 9, 26 y 0, 28. Recuerde que esta es una declaración obligatoria y que la debe hacer hasta este mes. Si quiere conocer más información, puede acceder al sitio oficial del Servicio de Rentas Internas, www.sri.gov.es. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Como todos los viernes, nuestra compañera Tatiana Sonnenholzner nos presenta la agenda cultural del fin de semana. Veamos. Bienvenidos al segmento Agenda Cultural, donde como todos los viernes te traigo algunas actividades planeadas para el fin de semana. Empecemos. El cantante español Chema García, junto a algunos músicos ecuatorianos, rinden homenaje a la banda británica Queen. Esto en el Teatro Variedades Ernesto Albán a las 7:30 de la noche. Y el Festival de Música Stereo Picnic es un festival que reúne a varios artistas internacionales y la Máquina Camaleón está representando a Ecuador. No te pierdas su despedida en La Ideal a las 9:30 de la noche. El Parque Cumandá está realizando un festival de cine clásico y este sábado se presentará la película Conoce a John Dee, una película internacional que empezará a las 3 de la tarde. No te lo puedes perder. Y el domingo en el mismo lugar, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, puedes nadar en las piscinas del Parque Cumandá. Esto es gratuito para que puedas hacer deporte o pasar una tarde familiar. Y esto ha sido todo por hoy, pero no te olvides que todos los viernes te traigo algunas actividades planeadas para el fin de semana. Nos vemos. Agenda legislativa.
Ahora revisamos la agenda legislativa prevista para hoy en la tarde. Hoy, viernes 16 de marzo, a partir de las 13 horas, se llevará a cabo la sesión número 506 del Pleno de la Asamblea Nacional, donde se llevará a cabo el segundo debate del proyecto de ley orgánica derogatoria de la Ley Orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos. Asimismo, este viernes, a partir de las 16 horas, en la sesión número 507 del Pleno de la Asamblea, se llevará a cabo el segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley pregunta 3 del referéndum, celebrado el 4 de febrero de 2018. Ambas sesiones se llevarán a cabo en el Salón Nela Martínez de acá de la Asamblea Nacional. Y de esta manera hemos llegado al final de la emisión central de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado. Hasta una próxima emisión. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.